Dice el apóstol Pablo lo siguiente, en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Usted tiene que entender algo, Dios no es un Dios de pasado, no es un Dios de futuro, es un Dios de los tres tiempos. Por eso cuando le dijo a Moisés, le dijo, yo soy, el I am. ¿Cierto que sí? Y le dijo, yo soy el que soy. Por eso ustedes dicen, Jehová es una palabra muy compleja que refleja la deidad de Dios. Refleja lo que es Él, es el presente, pasado y futuro. En este caso, digamos, Dios no conoce solamente el pasado nuestro, conoce nuestro presente y conoce ¿qué? Nuestro futuro. Así que Dios revela, puede y quiere, digo mío, quiere. Hay una gente que dice, no quiere, no, sí quiere. Quiere revelar los acontecimientos futuros por el poder del Espíritu Santo. Amén. Miren lo que dice, leamos nuevamente 1 Corintios 4:20 nuevamente. Dice, porque el reino de Dios, otra vez 1 Corintios por favor 4:20, ¿qué dice ahí? Dice, porque el reino de Dios, ¿qué dice ahí? No consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Y este don es un empoderamiento. El don de la sabiduría viene directamente de Dios sobre las iglesias o sobre el profeta o sobre los cristianos para empoderar la iglesia. Digo conmigo, empoderar. Y usted tiene que entender algo, usted necesita anhelar ese don espiritual. En el Antiguo Testamento mucha gente, vamos a poner unos ejemplos de la gente que experimentó este don profético, este don de sabiduría. Y el primero que tengo yo aquí en mi estudio es Noah, en el libro de Génesis capítulo 6 versículos 12 y 13. Noah tenía el don de ¿qué? De la sabiduría. Dios le dio un don a Noah tremendo. Dice que, miren lo que dice Génesis capítulo 6 versículo 12. Dice, miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. ¿Sí usted ahí? 13? Sí. Dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Noé recibió esa palabra de sabiduría 120 años antes de que sucediera la inundación. Ahí usted puede ver el mover del don de sabiduría en el Antiguo Testamento. Noé 120 años antes sabía que la tierra iba a ser ¿qué? Destruida. Dios se lo había revelado a través de una palabra de sabiduría. Digo mi palabra de sabiduría. Otra persona que experimentó el don de sabiduría fue José. Cuando José era joven, Dios le dio un sueño. Y en ese sueño le mostraba que él iba a gobernar por encima de sus hermanos mayores. Aún los hermanos se molestaron cuando él dijo, pero era una interpretación de lo que iba a acontecer. Digo conmigo, don de sabiduría. El don de sabiduría viene directamente del Espíritu Santo a nuestro corazón para revelación de nuestra vida. Otra persona que llegó, otras personas en el Antiguo Testamento que experimentaron este don. Daniel vio grandes visiones de grandes imperios que ni siquiera existían, pero Daniel los vio. Aún Ezequiel revela el futuro. Aún Ezequiel, años y años atrás, habla en el capítulo 38 y 39 de la guerra de Gog y Magog. ¿Cierto que sí? Que básicamente esa guerra se da ¿en dónde? En la tribulación. Ni siquiera ha pasado esa guerra y ya Dios se lo había revelado ¿a quién? A Ezequiel. Ahí está la palabra de ¿qué? De sabiduría. Aún David y Isaías tuvieron palabra de sabiduría cuando Dios le reveló acerca del Mesías. Mire lo que dijo David de Jesús en el libro de Salmos capítulo 22 y versículo 18. Dice la palabra de Salmo 22, 18, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron. Años atrás Dios había revelado esa palabra de sabiduría a través de ¿quién? De David. Y sobre esa palabra se viene aplicado ¿sobre quién? Sobre el Mesías. Y David habló del Mesías muchos años anteriores a través de sus salmos. Aún mire lo que dice Isaías 9, 6. Digo conmigo, palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una revelación de acontecimientos futuros.
Eso es la palabra de sabiduría. Y la iglesia necesita el don de la sabiduría. ¿Cuántos quieren ese don? Amén. Yo espero que este don usted diga, uy, este don está como bueno. La iglesia necesita este don. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aún los reyes magos llegaron a Jesús por la estrella, ¿cierto que sí? Porque estaba profetizado. ¿Cómo se profetizó? A través de una palabra de sabiduría. En el Nuevo Testamento también se mueve. Me faltó uno de los más importantes. Joel, capítulo 2 y versículo 28. Joel, Dios le da una palabra de sabiduría a Joel, revelando en los tiempos ¿qué? Finales. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Una promesa, una palabra de sabiduría del Dios sobre Joel, declarando que en los tiempos finales, en los tiempos postreros, Dios derramará su espíritu. Dígale que está al lado tuyo, tú no has visto nada. Tú no has visto nada. Es que no hemos visto nada. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, es algo sobrenatural. Ni usted, dice la palabra, ni ojo vio, ni oído yo las cosas que Dios ha preparado. Qué tremendo, ¿cierto que sí? En el Nuevo Testamento la palabra de sabiduría se manifiesta, lógicamente, en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? Jesús declaró en Mateo 24:2, por una palabra de sabiduría, dice lo que dijo el Señor. Dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? No se había caído el templo. El templo estaba intacto, y ya Jesús estaba declarando que el templo iba a ser ¿qué? Destruido. Palabra de sabiduría. Aún Jesús habló acerca del fin del mundo, ¿cierto que sí? ¿No hemos llegado allá o sí? No, pero Jesús hace 2000 años, por palabra de sabiduría, ya sabía, y por eso está en Mateo 24 todas las indicaciones del fin del mundo, ¿cierto que sí? Y miren lo que dice Mateo 24, 7 y 8. Y es lo que estamos viendo hoy en día, así que prepárese, porque esto se va a poner bueno. Ay, nadie dijo amén. Claro que sí, porque el evangelio se va a expandir de una forma sobrenatural. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, ¿qué dice ahí? Pestes y hambres. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó el otro día en Nepal? Terremotos, Dios mío, terremotos. Terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. El Señor estaba dando una palabra de sabiduría, el fin del mundo. Y si usted lee todo Mateo 24, va a encontrar todas las características del fin del mundo, ¿cierto que sí? Y usted va a decir, wow, estamos viviendo estos tiempos, ¿cierto que sí? Inclusive están pronosticando que uno de los mayores terremotos que se aproximan, no saben exactamente cuándo, va a ser en todo lo que es la cordillera, en todo lo que es la falla de San Andrés, lo que es Vancouver, California. Ahí están esperando un gran. Busquen Google, todo lo encuentra usted en Google. No saben cuándo, saben que va a pasar, pero no saben cuándo, ¿sí? Aún el volcán de Chile, ¿cuántos vieron ese video? ¡Wow! Después de 40 y no sé cuántos años, ¿cierto que sí? Dios está cumpliendo su palabra. Pero hace 2000 años Jesús habló acerca del final de los tiempos. Aún en el mismo libro de Mateo, capítulo 44, habló el Señor Jesús acerca de su regreso. ¿Cuántos saben que Jesús regresa? Por palabra de sabiduría. Mire lo que dijo Jesús ahí en el versículo 44 de Mateo 24. Dice, por tanto también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor no nos dejó a la deriva. El Señor nos dijo, vengo por ustedes, yo vuelvo. Y aún lo habla Pablo, ¿cierto que sí? Y la palabra declara, y hay palabra profética, de que el Señor va a regresar. El apóstol Pablo, mire lo que sucedió, también recibió palabra de sabiduría en el libro de Hechos capítulo 23 y versículo 11. ¿Está entendiendo lo que es palabra de sabiduría? ¿Cierto? ¿Sí? Porque muchas veces pensamos que esa es palabra profética. Esa no es la palabra profética. Hablar eventos futuros es palabra de sabiduría. La palabra profética es totalmente diferente. Todos los profetas ejercían este don espiritual de sabiduría.
Mire lo que le dijo el Espíritu Santo a Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en... O sea, Pablo estaba encerrado y ya el Espíritu Santo le estaba diciendo a él que iba a irse para tener que ir a predicar ¿dónde? En Roma. Es una palabra de sabiduría. Él sabía algo que nadie más podía saber. Por eso si la iglesia, mire, ¿por qué? Mire, ¿sabe cuál es yo le voy a decir una cosa, ¿sabe cuál es el área más visitada en los periódicos hoy en día? ¿Quién sabe? Uno usa el obituario, el horóscopo. La gente quiere saber el futuro. Y la iglesia tiene ese don espiritual. Pero como no hemos desarrollado, escúcheme bien, todo lo que hace Satanás es una falsificación, ¿cierto que sí? Por eso Satanás también tiene supuestamente adivina el futuro. Por eso hay lectura de la mano, hay mediums, hay un montón de cosas, pero eso no lo puede hacer nada más sino solamente el Espíritu Santo de Dios. Pero lo que está haciendo el enemigo es engañando a la gente. Hoy en día hay cristianos que están agarrados al horóscopo. ¿Es verdad? Una medium. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué el enemigo ha tomado ventaja? Porque la iglesia no quería utilizar el don espiritual. La iglesia necesita los dones espirituales. Usted necesita pedir, usted necesita anhelar este don. Señor, yo quiero ser usado por este don espiritual para que la iglesia sea empoderada. Escúcheme bien, el Señor, yo no sé si usted, pero recuerdo el pastor llenó de un testimonio una vez de que estaba, yo les conté el del avión, pero les voy a contar otra vez iba en un avión, iba desde Siberia, estaba en Rusia, y se montó al avión y el Espíritu Santo le dijo: este avión se va a estrellar, está muy pesado. Qué palabra de sabiduría. Habló con el capitán, bajaron bastante equipaje. Evidentemente el avión estaba ¿qué? Muy pesado. Si hubieran volado así, se hubieran matado. La palabra de sabiduría es un poder de Dios. ¿Para qué? Para testificar de que el Espíritu Santo es real en nuestra vida. Lo que hizo usted, el enemigo dijo: bueno, si la iglesia no la va a utilizar, yo sí la voy a utilizar. Y como dice usted, la gente se vota eso. Y una conferencia que, busquen en Google, el área más buscada en un periódico es el horóscopo. Aún la gente se emociona cuando le dan las fortune cookies que le dan en la Chinese, ¿sí o no? Y aún cristianos, ¡ay, a ver! ¡Ay! Si eso ni siquiera es de Dios. La palabra de sabiduría es del Espíritu Santo. Y usted y yo necesitamos tener ese don. ¿Cuándo dicen amén? Aún, y tengo una persona aquí también que recibió este don espiritual. ¿Sabe quién fue? Juan, en la isla de Patmos. A Juan le he revelado todo el libro de ¿qué? De Apocalipsis. Juan hace 2000 años vio lo que va a pasar en las bodas del Cordero. ¿Se imagina esa palabra? Sabrá que Jesús le dijo: venga, le voy a mostrar lo que va a suceder. Mira lo que le dijo ahí Jesús en Apocalipsis 1:1. Juan recibió palabra de sabiduría. Usted necesita palabra de sabiduría, hermano. Aún con palabra de sabiduría, el Espíritu le dice: oiga, compre esa casa. Y usted: ¿y por qué? Porque ahí va a haber un gran desarrollo empresarial. Y usted: uy, amén. Nadie la compra, pues usted la compró. Mire la palabra de sabiduría. Dios le dijo a Isaac: siembra en esa tierra. ¿Y quién sembró? Nadie más sembró. Porque la palabra profética era que esto iba a prosperar, ¿cierto? ¿Sí? Nadie puso las semillas. Isaac sí. ¿Y qué pasó? Prosperó, se volvió rico. Vale la pena tener la palabra de sabiduría, ¿sí o no? Hasta para los negocios. Yo recuerdo el pastor Ricardo tiene un testimonio ahí. Dice que el Señor le dio una palabra de sabiduría. Le dijo: dígale a todo el mundo que es tiempo de comprar. Y dice que unos creyeron, compraron sin deuda. Otros después quisieron creer
con deuda a la mitad. Y al final los que intentaron comprar quedaron endeudados. Pero era el tiempo profético de la palabra, ¿qué? Es hasta para los negocios. Porque una vez hacemos, no, pero es que no creo, no, sí, para los negocios. Porque la Biblia dice, Dios, dice, el Jehová te da el poder para hacer las riquezas. Léalo ahí, está en Deuteronomio capítulo 8. Dios te da el poder para ¿qué? Hacer las riquezas. Solo que necesitamos una palabra de sabiduría, ¿sí o no? Que hay que comprar naranjas. Nadie quiere comprar naranjas, pero Señor, compramos naranjas. ¿Cierto que sí? ¿Palabra de qué? De sabiduría. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice la revelación de ¿quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declara enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan tuvo una revelación sobrenatural de las bodas del Cordero. Habló, usted lea todo Apocalipsis. Todo se lo reveló Dios a Juan 2000 años atrás. Qué tremenda revelación. El Espíritu Santo hoy lo quiere seguir haciendo con cada uno de nosotros. Pero está buscando gente primeramente que tenga hambre y sed por hacer la voluntad de Dios. La palabra de sabiduría no es para su propio beneficio solamente. La palabra de sabiduría es para el beneficio de la iglesia de Jesucristo. Amén. Tiene que entender eso. Mire lo que dice ahí en el libro de Juan, capítulo 16, 13. Yo cuando empecé a estudiar dije, yo quiero esta, Padre. Amén. La iglesia necesita ese poder. Si la iglesia desarrolla ese poder, inclusive hoy en día el enemigo nos ha engañado a la gente a que les den palabra profética, que lo sienten y que les digan el futuro. Eso es una mentira. La palabra de sabiduría la da el Espíritu cuando Él quiere, como quiere y a la hora que quiere. Usted no puede sentar si usted tiene el don de sabiduría, no simplemente diga, le voy a decir que lo que está, porque Dios lo hace cuando se lo revela. Desafortunadamente hay lugares que le dicen, siéntese ahí, le vamos a decir qué es lo que le va a pasar. Y la gente es feliz. Yo recuerdo una vez llegó un muchacho a la iglesia y estuvo en el servicio, se aguantó todo el servicio. Y al final fui a saludarle, ¿cómo está? Gracias por venir a la iglesia, que bueno, me alegra. Y me dice, y aquí ustedes no dan palabra profética. Yo le digo, nosotros damos palabra profética cuando el Espíritu Santo de Dios nos dice que la demos. Como que él decía, oiga, como ¿dónde me siento? A ver, empiecen a decirme qué es lo que me... Qué tremendo el enemigo, ¿cierto que sí? Pero la iglesia necesita este poder ¿de qué? De sabiduría. Mire lo que dice Juan 16, 13. Vamos terminando. La iglesia tiene que anhelar este don espiritual. Es el don de qué? Creo que es empoderamiento, si no me equivoco. ¿Es esto así? Dones de revelación, perdón. Dones de revelación. Ok, ¿lo tienen? Juan 16, 13. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de qué? Juan 16, 13, amor. ¿Está ya bien? Aquí está, ok, muy bien. Dice, pero cuando venga el Espíritu, ¿qué dice ahí? De verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de, dice ahí, ¿de qué? ¿De qué? Aún el Espíritu Santo le puede decir lo que viene por delante. Miren lo que dice ahí, le voy a confirmar esa palabra. Primera de Corintios 2 y 9. Señor, danos ese don espiritual, Espíritu Santo, Señor. Danos ese don para fortalecer tu iglesia en este tiempo profético, Señor. Primera de Corintios 2, 9 y 12. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló. ¿Dios qué? Dios se las quiere revelar. Dios nos las quiere revelar a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Mira lo que dice el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de ¿qué? Que proviene de Dios, para que sepamos, digo amigo, sepamos
lo que Dios nos ha, o sea, Dios nos las quiere revelar. Y el otro miércoles vamos a hablar acerca de la palabra de ciencia. Esa está también poderosa. Pero la palabra de sabiduría, Dios se la quiere revelar a su pueblo. Este don de sabiduría, pero Dios está buscando, pues, saber quién realmente puede tener este don espiritual. Recuerdo una cosa. El don espiritual Dios no se lo da a cualquier persona. Usted puede ser pero si Dios conoce su corazón, dice, no, se lo doy y se mata. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio por este don? Usted necesita entender algo, Dios lo quiere dar, ¿cierto que sí? Pero usted tiene que mostrar diligencia, tiene que mostrar obediencia, tiene que mostrar amor, hambre, sed y lo más importante, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces dicen, no, Señor, dame el beneficio, como Simón el mago, ¿sí o no? Dame ese don, ¿cuánto vale? $1,000 yo lo compro. Pero Simón hizo bien y hizo mal, escúcheme bien. Porque unos capítulos atrás, cuando llegó Ananías y Zafira, ¿cierto que sí? Que dice el Espíritu, dice el Pablo, ¿y por qué mentiste al Espíritu Santo? Y págata que se murieron ahí, ¿cierto que sí? Muy bien, ellos se murieron. Simón intentó comprar, ¿cierto que sí? El don espiritual. Y Pedro también se molestó. Pero es diferente. Simón no se murió, aunque Pedro se molestó. Y ahí no creo que es lo que le dijo. Le dijo algo medio raro así. Pero ¿por qué no se murió? Porque aún Simón entendía algo, la unción tiene un precio. Desafortunadamente las intenciones de Simón eran personales. La intención de Simón era, yo quiero el don para volverme famoso. Aquí todo el mundo, pero él estaba dispuesto ¿a qué? A pagar el precio. O sea que no estaba mal, pero estaba también bien. Como que miti. O sea que no se murió el hombre. ¿Cierto que sí? Pero usted tiene que entender algo, Dios nos las quiere revelar y la iglesia necesita la palabra de sabiduría. Usted necesita que la palabra de sabiduría fluya en su corazón y que aquí en la iglesia, que en su casa el Espíritu Santo le pueda mostrar qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Que un día el Espíritu Santo le diga, dígale a su familia que salga de su casa o que se mueva de ahí porque un terremoto va a pasar. Dios le puede anunciar eso a usted. ¿Cuándo sabe eso? O que le diga, Nidia, el Espíritu Santo, Nidia no se va a meter en ese negocio porque eso van a quebrar, la van a robar. Dios le puede dar una palabra de sabiduría, aún para guardarla, aún para cuidarla, aún por sueños, visiones. Pero muchas veces el problema es que no estamos abiertos para recibir, para decirle, Señor, yo la quiero tener. Y es lo que estamos hablando ahí. Y sabe una cosa, los dones espirituales son armas espirituales, armas. Mire, yo no sabía lo de esta señora que visitó la ciudad. ¿Cuándo fue eso? ¿Esta semana? La semana pasada. Imagino que repleto el lugar. ¿Oh, sí? Y la gente es, qué tremendo. Imagínense. Y la gente siendo engañada, literalmente engañada por un espíritu de mentira. Porque la Biblia dice que Satanás es padre de toda, pero dice la palabra que el espíritu es espíritu de verdad. Por eso necesitamos entender algo. A medida que usted lee esta palabra del Señor, dice la palabra, la verdad os hará libres. Usted necesita conocer la palabra del Señor. Y por eso hoy necesitamos entender realmente qué es el don de sabiduría, cómo se movió en el Antiguo Testamento, cómo se movió en el Nuevo Testamento, y que Dios quiere colocarlo sobre cada uno de nosotros. Porque sabe una cosa, Dios no hace excepción de personas. O sea, Dios no dice a ti, no, ¿sabes qué? No, a ti no, a ti, no, también no. No, Dios no hace excepción de personas. Dios busca ¿qué? Corazones. A ver, un corazón que esté dispuesto, un corazón que lo quiera. Por eso dice la palabra, Dios escogió lo más vil, ¿para qué? Avergonzar a lo más. Jesús, ¿dónde fue a escoger a sus discípulos? ¿A la pesca? ¿A qué olería esas manes? Después de un día soleado, ¿sí o no? Pescando. Uy, porque esos pescados huelen. Si no más yo entro a la tienda de los chinos y huele a puro pescado. Pero sabe una cosa, allí dice la palabra, dice desletreado, ¿cierto que sí? Gente del vulgo, dice la palabra. Pero sabe una cosa, pero hoy ahí Dios que los
empoderó. Cuando vino el Espíritu Santo los empoderó con dones de sabiduría, dones de ciencia, ustedes van a poner dones de fe, dones de hacer milagros, de sanidades, y es lo que la iglesia de hoy, de este siglo, necesita, en los dones espirituales. ¿Quién? ¿Mateo? Mateo. Yes. ¿Cobrador de impuestos? ¿Que se lo llevó Jesús? Sí. Sí, Mateo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Está bien, muy bien. Está conociendo la palabra, quiero decir. ¿Cuántos apóstoles eran? Se lo alcanzaban a dudar. Natán es que 12 menos 1. No, pero después lo reemplazaron. Así que gloria al Señor. Pero, ¿por qué estamos? Mire, yo quiero con todo mi corazón que estamos viviendo un tiempo profético de la iglesia. Y Dios, hoy están haciendo una oración los pastores, porque desafortunadamente lo que pasó en Nepal, ¿no? Más de 5,000 muertos ya llevan. ¿Cuántos? 6,000 ya. Ya pasaron los 6,000. Wow. Pero usted sabe que donde ocurrió el terremoto era uno de los centros más grandes budistas, ¿cierto que sí? Y los templos budistas. Y sabe una cosa, esto está abriendo, ¿sabe qué está abriendo esto el Espíritu Santo? Un mover para evangelizar la nación. Porque desafortunadamente la comodidad no trae bendición. Y nuestras naciones están demasiado cómodas, ¿sí o no? Y Dios va a hacer algo. Yo le voy a decir una cosa, Dios va a despertar estas naciones y Dios no quiera con algo geográfico, pero todo el mundo está apuntando que Dios va a despertar estas naciones con una caída económica. Con una caída económica, y esta nación se vuelve, mejor dicho, al Señor con todo su corazón. En nuestro país, ¿por qué vamos al Señor? Porque no tenemos para dónde más, ¿sí o no? Con la situación como está, ¿sí o no? Sin trabajo, enfermos, sin pagar el seguro social, pues ¿para dónde? A buscar al Señor. Mire lo que le pasó a Jairo. Jairo es un gran, excelente ejemplo de eso. Jairo era un gran líder en la sinagoga. Él sabía los pactos, sabía las ofrendas en el altar, conocía la palabra. Yo me imagino que él hizo de todo para sanar a su hija, de todo, hasta cuando ya estaba ¿qué? Muriéndose la niña. Fue que dijo, no, ya intenté de todo, ¿ahora qué me toca hacer? A buscar a Jesús. Y ahí delante de todo el pueblo, ¿cierto? Que llegó Jesús en la barca, delante de todo el mundo, Jairo se postra. Le dije, Señor, ven a mi casa. Porque llega un momento donde realmente Jesús simplemente te hace eso, deja que sucedan todas las cosas para que Él sea la última salida. Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros nos estamos preparando, digo mío, preparando. Usted tiene que entender algo. Viene un despertar sobrenatural sobre la nación. Y Dios va a necesitar obreros para cuando eso suceda. Pero cuando suceda, la gente se va a volcar, como dice la palabra, al pan, al vino, al aceite. ¿Qué más queda sino buscar a quién? A Dios. La gente va a empezar a decir, me acuerdo que me hablaron de un Dios y no hay para pagar la renta, para pagar la morgue, vamos a perder la casa, perdimos el trabajo, estamos enfermos. ¿Qué hacemos? A la iglesia. ¿Cierto que sí? Cuando usted tiene un problema, ¿a dónde va? Pregúntale que está al lado tuyo. Cuando tienes un problema, ¿a dónde vas tú? Yo le aseguro que la respuesta más segura es a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que, hermano, yo no era cristiano, escúcheme, yo no era cristiano, ni tenía temor de Dios. Pero cuando realmente estaba en las últimas, Diosito, por favor, ayúdame a pasar la materia, que mi papá me va. Ahí sí se acuerda uno de Dios, ¿cierto que sí? Pero básicamente lo que estamos haciendo nosotros en este momento, no solamente con la enseñanza que hicimos el mes pasado, de un liderazgo de reino, porque Dios está llamando gente líderes, ¿cierto que sí? Usted tiene que entender algo, Dios lo está llamando a usted para ser un líder de reino. Un rey, usted sabe, como en el ejército hay generales, hay después de general, antes de general que sigue, mayor, capitán, tenientes, y de ahí para abajo. Así mismo funciona el reino de los cielos, ¿cierto que sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, ¿cierto? Y dentro de eso hay diáconos, hay ujieres, hay servidores, hay gente que tiene que ser capacitada para servir en la casa del Señor. Así que cuando venga una caída económica, no sabemos cuándo,
Cuando venga un despertar sobrenatural, pues a ustedes todos les toca renunciar a su trabajo y venirse a trabajar a la iglesia, a atender a la gente, a darles consejería, a guiarlos, a enseñarles la palabra, a orar por los enfermos, a orar por trabajo, a orar por este. Entonces ya la iglesia no va a caber la gente. Miren lo que pasó en nuestros países. En nuestros países las iglesias eran de 70 personas, 70, 20, hoy son de 500, 400, y los que eran los 70, los 50 que eran de la iglesia, todos sirven en la iglesia. ¿Cierto que sí? Todo, el que estaba sirviendo el café, hoy es pastor en la iglesia, ¿sí o no? Le toca, porque es que tenemos que servir, ¿qué? Dice, la miel es mucha y los obreros pocos. Pero dice, pidí, ¿cómo es que dice? Hace rato que no hablé ese versículo. Gracias, Señor, me acordaste. La miel es mucha y los obreros pocos. La miel está a punto, es como el petróleo, ¿sí o no? El Espíritu Santo está excavando, tranquilo, no hay nada alrededor. Pero un día explota ese petróleo y a trabajar horas extras, ¿sí o no? Así que prepárese, dígale que está al lado tuyo, prepárate. Y termino con esto, voy a poner de pie. Le voy a animar a usted, yo animé al liderazgo esta semana y le voy a animar a los que están aquí, que por favor puedan buscar en su internet, se lo voy a dar de tarea, que por favor pueda buscar, hay un video que se llama, ya le voy cómo se llama, y si lo quiere anotar, se llama Go Inside the Toronto Blessing Full Movie. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vio? ¿O lo comenzó a ver? Muy bien. ¿Ya lo vio? Go Inside the Toronto Blessing. The Toronto Blessing Full Movie. Dura 1 horita. Toronto Blessing. Aunque no hable inglés, lo puede ver. Para que usted se vaya familiarizando con lo que sucede en un avivamiento. Eso fue en el 94 en Toronto. Sí, full movie. Dice Go Inside Toronto Blessing Full Movie, ya. Dura 1 hora. O puede ver los otros avivamientos. Miren los otros avivamientos. Cuando viene un despertar sobrenatural, hay servicios todos los días. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El único día que se descansa es el lunes. La gente no quiere ni ir para la casa. Inclusive en el avivamiento de Pensacola, gente de otros países, de otras ciudades, renunciaron a sus trabajos y se fueron a vivir al lado de la iglesia. Yo vi el testimonio de un man todo tatuado. El hombre dice estaba adicto a la droga. Dice, pero tenía cáncer. Él no sé si venía de Nueva York, no sé de qué parte. Dijo, él escuchó del avivamiento en Pensacola. Dice, me voy a ir hasta allá a ver si es que realmente es verdad. Venía con su duda. Pero dice que entró al Toronto, dice que entró al avivamiento y todo el mundo estaba adorando al Señor. Todo el mundo estaba adorando al Señor. Y se quedó ahí y no pasaba nada. Dijo, voy a ir a fumar un cigarrillo. Y se fue. Dice, cuando estaba prendiendo el cigarrillo, la gloria de Dios lo tocó allá. Nadie oró por él. Ahí cayó. No sabe cuánto duró. Solamente dice una cosa. El testimonio dice, me levanté y ya no tenía dolor. Dice, sobrenaturalmente el cáncer se me había ido. Y después lo muestran más adelante y es con la escapela de servidor, sirviendo en el avivamiento. Yo le digo una cosa, cuando la gloria del Señor se desata sobre un lugar, hermano, todo el mundo tiene que trabajar. Ya no más Starbucks ni nada de esa manera. Vamos a pedirle al Señor que nos prepare. Yo pienso con todo mi corazón que esto es una preparación. ¿Sabe una cosa? El servicio de inglés, ¿sabe qué es? Es una preparación. Yo le digo una cosa, Dios no nos puede mandar a nosotros gente que habla inglés si nosotros no estamos preparados.
La verdad. Y por eso nosotros estamos haciendo el servicio en inglés, no solamente por obedecer al Espíritu Santo. Y muchas veces no viene nadie. Pero lo que yo entiendo en mi corazón es que el Espíritu Santo está probando nuestra fidelidad. Y un día le dije, Espíritu Santo, tú me dijiste que hiciera un servicio en inglés y no llega nadie. Y me dice, te estoy preparando. Estoy preparando a los servidores porque necesitan. Pero estamos cantando canciones en inglés. Pero hasta su pastor predica en inglés. Mi papá me dijo, por ahí lo vi predicando en inglés, mi hijo. Yo solamente se le entendía el yes. Yo, gloria a Dios, papá.